Muy bien. Muy buenos días, distinguidos estudiantes. En esta oportunidad vamos a presentar el capítulo 17 del libro de Alberts, quinta edición, el capítulo de citoesqueleto. Nosotros somos docentes de la Universidad Mayor de San Simón del curso básico Gestión 2024-2025. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? Ahí tenemos los siguientes. Tenemos, por ejemplo, describir la estructura de los filamentos intermedios y sus funciones. También tenemos como otro objetivo explicar la organización de los microtúbulos y sus funciones, reconocer la estructura y la función de los filamentos de actina, describir el mecanismo de contracción muscular. En la introducción, obviamente el citoesqueleto es el conglomerado proteico que va a otorgar a la célula adquirir una forma específica y también va a permitir organizar los componentes internos que tiene esta célula. Cuando hablamos de la forma específica, estamos hablando específicamente de que el citoesqueleto determina si la célula va a tener forma piramidal, forma esférica, forma discoidea, fusiforme, etc. Permite interactuar mecánicamente con el entorno. Nosotros sabemos que una célula tiene que comunicarse con otra célula para formar tejidos. En este caso, por ejemplo, un tejido epitelial, ¿no? Que tenga funciones de protección, por ejemplo, de órganos, de tejidos. También es importante para poder movilizarse a ella misma o a sus orgánulos. Entonces, esta movilización puede otorgarse gracias a cilios y flagelos. Los cilios son prolongaciones citoplasmáticas pequeñas que van a determinar el movimiento de partículas de agua, de moco, gametos como óvulos, espermatozoides, polvo, etcétera, etcétera. Y los flagelos son prolongaciones más largas que van a determinar la movilidad de la célula en su conjunto. También son importantes porque participan en la división celular, ya que los microtúbulos se van a organizar en partes iguales para traccionar el material genético por igual que corresponda a cada célula hija. Y obviamente van a participar en la estabilización tisular. Muy bien. Entonces, prácticamente los componentes del citoesqueleto, como estamos viendo en esta imagen, están rodeando a los diferentes orgánulos, al núcleo, a la mitocondria, al aparato de Golgi, etc. Y están interconectando estos orgánulos entre sí y también con la membrana plasmática. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los filamentos intermedios que se extienden desde una membrana hasta el otro extremo de la membrana, los microtúbulos que están formando como rieles por donde se van a ser transportados las vesículas, los orgánulos y también los filamentos de actina que también van a determinar la forma de la célula. Entonces, el citoesqueleto es una estructura sumamente dinámica. O sea que todo el tiempo está en movimiento. Va a controlar la localización específica de cada orgánulo. Cada orgánulo dentro de la célula debe tener una localización específica. ¿No? En algunas enfermedades, por ejemplo, va a haber una distorsión de este citoesqueleto haciendo que los diferentes orgánulos estén en posiciones que no deben y eso repercute en las funciones de la célula como tal, ¿no? Generando la muerte celular. Y obviamente va a proveer la maquinaria para el transporte de estos orgánulos y también de las vesículas. Entonces, prácticamente acá tenemos los tres tipos de filamentos, los tres tipos de filamentos proteicos del citoesqueleto. Tenemos ahí los filamentos intermedios, tenemos los microtúbulos, tenemos los filamentos de actina. Entonces, los
filamentos intermedios son estructuras altamente flexibles y resistentes que van de un extremo de la membrana celular hacia el otro, rodeando el núcleo. Entonces, más o menos miden 10 nanómetros. Vamos a ver que hay 4 tipos de filamentos intermedios, 3 en el citoplasma: queratina, bimentina y neurofilamentos, y uno en el núcleo, que son conocidos como las laminillas nucleares. Por otra parte, los microtúbulos son estructuras huecas, rectas y largas, fuertes, que van a estar organizados desde una estructura central llamada centrosoma, que va a determinar la dirección y el crecimiento de estas estructuras. Más o menos miden 25 nanómetros. Y luego tenemos, por otra parte, a los filamentos de actina, que se conocen también como microfilamentos, que generalmente son lineales, son flexibles y se encuentran en cualquier parte de la célula, pero especialmente por debajo de la membrana celular, en la corteza celular, y mide más o menos 7 nanómetros de diámetro. Entonces, los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina van a formar esta estructura llamada citoesqueleto, que no solamente es importante para la contracción muscular, como habíamos dicho, también es importante para dar forma a la célula, también es muy importante para la movilización de la célula, el metabolismo, para su división celular, para el transporte de orgánulos, vesículas, sustancias químicas, entre otros. Entonces, los filamentos intermedios, como estamos viendo acá en esta imagen, habíamos dicho que son las estructuras que dan mayor resistencia a la célula. Entonces, estos se van a extender desde un extremo de la célula hacia otro extremo, rodeando el núcleo, ¿no? Entonces, normalmente están formados por monómeros que van a entrelazarse entre sí y van a formar dímeros. Un dímero tiene una región central, un dominio central, y tiene 2 dominios terminales, uno del grupo amino y uno del grupo carboxilo, que tienen una cabecita y una colita. Entonces, cuando 2 dímeros se unen, forman tetrámeros. Acá está la cabeza, acá está la cola de un dímero, y acá está la cabeza y la cola de otro dímero. Entonces forman un tetrámero antiparalelo escalonado, o sea, no está a nivel ni la cabeza ni la cola, están de forma escalonada, que están unidos por enlaces no covalentes. Entonces, varios tetrámeros van a formar un filamento intermedio como tal. Entonces, los filamentos intermedios tienen mucha resistencia, toleran el esfuerzo mecánico asociado al estiramiento. Como habíamos dicho, estos filamentos intermedios, por microscopía electrónica, nosotros los podemos ver acá en el citoplasma como estructuras filiformes que van a conectar una célula con otra célula. Y a esa conexión entre estos filamentos intermedios se los conoce como desmosomas. Entonces, hay 3 tipos de filamentos intermedios en la periferia: queratina, bimentina, neurofibrillas, y dentro del núcleo solamente encontramos la lámina nuclear. Entonces, en esta otra imagen estamos viendo claramente una célula con sus filamentos intermedios, ¿no?, extendiéndose de una parte de la membrana a otra, y cuando hay una comunicación de una célula con otra, a eso se conoce como desmosoma. Entonces, los filamentos intermedios forman una red sólida y duradera en el citoplasma de la célula. Los filamentos intermedios se asemejan a cuerdas. Habíamos dicho, están formados por monómeros, que luego forman dímeros, que luego forman tetrámeros, octámeros, y finalmente van a formar el filamento intermedio, ¿no? Son hebras largas, retorcidas, que le dan resistencia hacia a la célula, ¿no? Los filamentos intermedios prácticamente van a encontrarse en todo el citoplasma. Hemos dicho que hay 3 tipos de filamentos intermedios en el citoplasma y uno en el núcleo. En el citoplasma tenemos los filamentos de queratina, ¿no?, que están uniendo células epiteliales formando epitelios. Tenemos la bimentina y filamentos relacionados con la bimentina que están en el tejido muscular, en las células gliales y en el tejido conectivo, y los neurofilamentos que están en las neuronas.
y los filamentos intermedios que se encuentran en el núcleo se conocen como láminas nucleares. Muy bien, no se olviden que los filamentos intermedios son formados por monómeros, dímeros, tetrámeros, octrámeros y posteriormente la estructura como tal, que van a prácticamente distribuir las fuerzas aplicadas sobre la célula para evitar su desgarro cuando haya cizallamiento o movimiento. Si hablamos un poquito de los neurofilamentos, están ubicados en las neuronas y van de un extremo a otro, ya sea en el cuerpo o ya sea en el axón. Entonces, esto va a proporcionar mucha resistencia a la neurona y estabilidad al axón neuronal durante la transmisión del potencial de acción. Cuando hay una acumulación anómala de estos neurofilamentos, aparece la famosa enfermedad neurodegenerativa llamada esclerosis lateral amiotrófica o ELA, ¿no? La enfermedad de Lou Gehrig, que prácticamente es una enfermedad donde las neuronas no pueden controlar de forma adecuada a los músculos y la persona tiene debilidad muscular, una debilidad generalizada, ¿no? Las neuronas del sistema nervioso central no pueden controlar los músculos y la función de los músculos se pierde, generando obviamente parálisis, paresia, que afecta a los músculos de la respiración, los músculos de la deglución, del habla, los músculos de las extremidades de forma simétrica. Entonces, esto va a provocar en el paciente dificultades para respirar, dificultades para movilizar la cabeza, dificultad para realizar diferentes tipos de actividades con las manos, fasciculaciones, problemas en el habla. Generalmente esta enfermedad afecta de cada 100,000 personas a 5 personas y como factores de riesgo tenemos ahí el sexo masculino, la herencia genética y la edad mayor a 40 años. Un ejemplo claro es este gran científico Stephen Hawking, que prácticamente es una mente brillante, fue una mente brillante de la ciencia. Sin embargo, él tuvo esta enfermedad y poco a poco sus músculos se fueron paralizando, el habla también, y tuvo que utilizar un monitor para poder expresar lo que él pensaba, ¿no? Prácticamente lo único que movía acá eran sus ojos como tal. Entonces, otro tipo de eh, filamento intermedio lo vamos a encontrar a nivel de el núcleo. Aquí está la membrana nuclear, esta es la membrana nuclear, aquí están los poros nucleares. Entonces, aquí vamos a encontrar a las laminillas nucleares, ¿no? Estas laminillas nucleares van a estar conectadas, aquí está, perdón, las laminillas nucleares van a estar interconectadas con estos filamentos intermedios del citosol. Entonces, cuando hay una alteración de las laminillas nucleares, hay una desorganización de los filamentos intermedios, haciendo que prácticamente el individuo adopte este trastorno que es muy raro, que se llama progeria, que tiene que ver con el envejecimiento prematuro de los individuos afectados, como estamos viendo acá. Entonces, acá los niños con progeria tienen la piel arrugada, se le caen los dientes, se le cae el cabello, pueden tener enfermedades cardiovasculares cuando sean más jóvenes, ¿no? Tienen un aspecto envejecido como tal. Sin embargo, las proteínas o los filamentos intermedios que están en el citosol deben ser estabilizados y reforzados por otras proteínas específicas. Estas estructuras de color verde representan a los filamentos intermedios del citosol. Entonces, esta otra proteína de color azul que está acá prácticamente representa una de las proteínas que va a estabilizarlas y se conoce como la plectina y actúa como un candado que solamente se encuentra en el citosol. Esta plectina contribuye a la organización enlaces de los filamentos intermedios y conecta con otras redes de proteínas citoesqueléticas. Cuando la plectina sufre mutaciones, hay una desorganización de estos componentes del citoesqueleto en el citoplasma y aparecen las siguientes enfermedades: la epidermolisis ampular simple, que prácticamente es la separación de la membrana basal y del epitelio con acumulación de agua entre ellos, formando ampollas flictenas en el tronco y las extremidades. Y en la parte muscular, la famosa distrofia muscular de Duchenne por ruptura de los filamentos intermedios de las fibras musculares. Y en el sistema nervioso, la neurodegeneración, la esclerosis lateral amiotrófica, como ya habíamos visto anteriormente.
Ahora vamos a hablar respecto a los microtúbulos. Los microtúbulos prácticamente son estructuras del citoesqueleto, son tubos largos, tubos rígidos, huecos, formados por subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta tubulina y una subunidad alfa tubulina. Entonces, estas estructuras prácticamente tienen la capacidad de polimerizarse o despolimerizarse. ¿Qué significa eso? De polimerizarse significa crecer en longitud, en tamaño, y despolimerizar significa decrecer. Entonces, el núcleo de este microtúbulo se conoce como centrosoma, que es el que va a determinar el crecimiento de estas estructuras del citoesqueleto. Entonces, como estamos viendo, son muy importantes para transportar vesículas, orgánulos en el interior de la célula. También es importante para formar elementos como cilios y flagelos que van a participar en la movilidad celular. ¿No? Estamos viendo claramente acá una célula, ¿no? Que va a experimentar el fenómeno de división celular. Aquí está el núcleo, aquí está el centrosoma con el centriolo, ¿no? Dos centriolos perpendiculares, y poco a poco, como el centrosoma se va especializando para dividirse en dos partes iguales, haciendo que la célula también se divida en dos partes iguales como tal. No nos olvidemos que entonces los microtúbulos son importantes durante la meiosis o mitosis y también durante la movilización celular, formando los cilios o flagelos. Entonces, estos microtúbulos están formados por dos subunidades, que son la alfa y la beta, unidas por enlaces no covalentes, que van a formar como si fuera un pilar de monedas, conocidos como protofilamentos, con las dos subunidades. Entonces, 13 protofilamentos van a unir y van a formar un microtúbulo. Un microtúbulo que así se ve en microscopía electrónica. Y este microtúbulo posee dos extremos. El extremo beta tubulina, el verde más oscuro, es el extremo positivo, y el verde más claro, o sea, el alfa tubulina, es el extremo más negativo, ¿no? Como estamos observando. Entonces, este centrosoma es el principal centro organizador de microtúbulos en las células animales, ya que van a determinar la localización de los microtúbulos, el número de microtúbulos que va a haber y la dirección de estos. Entonces, los centrosomas tienen internamente a los centriolos, que son estructuras que van a tener una forma perpendicular, y obviamente también van a presentar estas proteínas de color rojito en la parte periférica que se llaman gamma tubulina, que van a ser los responsables donde el microtúbulo va a polimerizarse o va a despolimerizarse. También son importantes porque de ellos va a depender la movilización de estos microtúbulos. Entonces crecen en sus extremos positivos a partir de complejos de anillos de gamma globulina desde el centrosoma. Entonces, si nos enfocamos en esta imagen, estamos observando claramente que los microtúbulos presentan una estructura central llamada centrosoma, el sitio de nucleación, que tiene la gamma tubulina que se conecta con el microtúbulo. Este microtúbulo está formado por una subunidad alfa tubulina que es negativa y una subunidad beta tubulina que es positiva. Ambas están unidas por enlaces no covalentes, y fíjense que la subunidad beta tubulina tiene este casquete de GPT que va a ser el responsable de la polimerización de estos microtúbulos. Entonces, 13 protofilamentos alfa tubulina van a unirse a 13 subunidades beta tubulina y van a formar los los microtúbulos, como estamos observando. Entonces, cuando se agregan los microtúbulos entre sí, ese fenómeno se llama polimerización, ya la conversión del GDP a GTP por un grupo ion fosfato inorgánico, ¿no? Fosfato inorgánico. Al revés, si el GTP se convierte en GDP, hay una despolimerización, una destrucción de estos protofilamentos. A eso se llama despolimerización. Entonces, un microtúbulo puede polimerizar y puede despolimerizar. Entonces, la alternancia entre la polimerización y la despolimerización se conoce como inestabilidad
dinámica. Es por eso que estos microtúbulos nunca son del mismo tamaño, sino se van remodelando cada vez. Entonces ahí tenemos una célula, la figura A, tenemos un núcleo, tenemos el centrosoma. Aquí tenemos los microtúbulos, ¿no? Unos más pequeños que otros. Y acá tenemos las proteínas del casquete del microtúbulo, ¿no? El GTP, que va a hacer que unas crezcan más, otras no, y así. Entonces, esto va a dar una inestabilidad dinámica a los microtúbulos. Es muy importante conocer estas proteínas del casquete que se conocen como proteínas GTP. Ahí está el centrosoma, aquí están las gamma-tubulinas que van a determinar el crecimiento de unos microtúbulos, la polimerización y el decrecimiento de otros o la despolimerización. Eso se conoce como inestabilidad dinámica. Entonces, como habíamos mencionado, ¿no? Los casquetes de GTP son importantes ya sea para la polimerización, la agregación de subunidades de alfa y beta tubulina para el microtúbulo o la despolimerización, la conversión del GTP a GDP. Toda esta cascada de fenómenos se conoce como el casquete de GTP, casquete de GTP. Entonces, muchos de los fármacos, muchos de los medicamentos van a actuar específicamente en este tipo de funciones de polimerización y despolimerización. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, al Taxol. El Taxol va a actuar en el microtúbulo, ¿no? Y lo va a estabilizar, va a parar su despolimerización y polimerización y no va a poder permitir ni alargarse ni decrecer, ¿no? En cambio, la colchicina, el colsemic, la vinblastina y la vincristina prácticamente se van a unir directamente a los dímeros de tubulina, evitando que haya polimerización. Por lo tanto, si la célula no puede movilizarse, no puede movilizar sus orgánulos, sus compuestos químicos dentro de su célula o en el exterior, esta célula tiene el camino de muerte, obviamente, ¿no? Entonces los microtúbulos se organizan en el interior de la célula y son muy importantes en fenómenos de la mitosis y diferenciación celular. Acá tenemos, por ejemplo, una neurona, aquí están las dendritas, aquí está el axón y aquí está el núcleo. Entonces, prácticamente hay proteínas que se van a encargar del transporte retrógrado de estos compuestos químicos desde la parte distal hacia la parte proximal, se llaman dineínas, y hay otras que van a determinar el transporte anterógrado desde la parte proximal hacia la parte distal, eso se llama proteínas de cinesina. Entonces, fíjense que los microtúbulos están actuando como carriles por donde van a ser transportados los orgánulos y también las vesículas sinápticas, ¿no? Forman como carriles, como habíamos indicado. Entonces, el desplazamiento de estas moléculas generalmente no es de forma aleatoria, sino tiene un movimiento saltatorio, ¿no? Entonces, las proteínas motoras encargadas de este movimiento en los microtúbulos son las cinesinas en sentido anterógrado, de la parte proximal hacia la parte distal, ¿no? Ahí vemos como una mitocondria o una vesícula a través de proteínas específicas que estamos viendo que son las cinesinas, ¿no? En este caso, que tienen dos cabezas que están unidas al microtúbulo y una cola al orgánulo o a la vesícula, vemos cómo a través de movimientos saltatorios va transportando una mitocondria desde la parte proximal hacia la parte distal, ¿no? A eso se conoce como estereoespecificidad. En cambio, la dineína hace en sentido contrario. También son proteínas que tienen dos cabezas y una cola que se unen a una vesícula y transportan la vesícula o el orgánulo de distal hacia proximal. Entonces, tanto las cinesinas como las dineínas citoplasmáticas son dímeros que tienen dos cabezas globulares que se unen al ATP y una sola cola, como habíamos dicho. Entonces, muy importante. Acá tenemos el centriolo, no nos olvidemos, el centriolo de forma perpendicular y aquí está, esto corresponde a el centrosoma y acá están las gamma tubulinas, ¿no? Estas ya son también proteínas de anclaje, como habíamos indicado. Entonces, los microtúbulos y las proteínas motoras determinan la posición de los orgánulos en el citoplasma, ¿no? Normalmente los orgánulos tienen que tener una función, una ubicación específica, ya sea en la periferia, cerca del núcleo,
etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el centrosoma, el centriolo y acá tenemos los microtúbulos. Entonces, algunos órganos se encuentran en la periferia, tales el cual del retículo endoplasmático rugoso, liso, y otros, como el aparato de Golgi, están muy cerca del centrosoma. Entonces, esto es muy importante porque hay medicamentos que van a desintegrar, desestructurar a los microtúbulos y por lo tanto estos organitos se van a encontrar en otros lugares donde no corresponde, ¿no? Entonces, también los microtúbulos son responsables de la movilidad celular. Entonces, habíamos dicho que prácticamente van a formar o cilios o flagelos. Los cilios son estructuras filiformes de más o menos 0.5 milímetros de diámetro que pueden transportar agua, polvo, ovocitos, espermatozoides, moco, etc. Y tienen un movimiento similar al látigo, ¿no? Con un golpe de potencia y un golpe de recuperación, ¿no? Entonces, en la estructura de los cilios, como estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, eh, del aparato respiratorio, nosotros tenemos que tener en cuenta en su estructura que los cilios van a presentar 9 dobletes de microtúbulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en la periferia y 2 en la parte central. Sumando todos corresponderían a 20 microtúbulos que están interconectados por proteínas conectoras, como estamos observando ahí, y los engranajes se conocen como dineína ciliar, que va a generar movimientos ondulantes, movimientos en forma de remo, que va a consumir ATP. Entonces, por otra parte, tenemos a los flagelos. Los flagelos son estructuras más largas que los cilios y permiten mover toda la célula. Entonces, estos flagelos van a propagar ondas regulares a lo largo de su longitud, lo que propulsa la célula unida. Entonces, también presentan proteínas de anclaje que van a permitir hacer los movimientos ondulantes. Entonces los flagelos hacen que la célula se mueva de un lugar hacia otro con movimientos ondulatorios repetitivos. Es muy importante saber que la estructura microscópica es muy similar a lo que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos ahí en un microtúbulo con sus protofilamentos periféricos, ¿no? 12, bueno, prácticamente tenemos acá 9 microtúbulos periféricos y 2 pares de microtúbulos centrales. Entonces, miren, las proteínas conectoras se están conectando para estabilizar estos microtúbulos y los brazos de dineína son los que van a hacer el engranaje correspondiente y la movilización correspondiente. Entonces, por eso dice que estas ligeras diferencias en el mecanismo de acción, los cilios y los flagelos comparten una estructura interna similar. Los túbulos de ambos están dispuestos en un patrón elaborado y característico. Cuando, por ejemplo, la persona tiene problemas congénitos de no poder movilizar sus cilios o flagelos, aparece el famoso síndrome de Carta-Jenner. ¿A qué se refiere con el síndrome de Carta-Jenner? Entonces, en este síndrome de Carta-Jenner hay una desestructuración de los microtúbulos, ya no hay una buena funcionabilidad, haciendo que los cilios no se movilicen en el aparato respiratorio que tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y eso va a determinar la acumulación de moco con consecuentes neumonías. En el útero, una vez ya el espermatozoide ya alcanza el óvulo, se fecunda, y si es que no hay una movilización de este cigoto, aparece el famoso embarazo ectópico. Aquellas personas que no puedan movilizar sus cilios de sus fosas paranasales van a experimentar episodios de sinusitis repetitiva, ¿no? Con cefalea frontal, halitosis, etc. Y obviamente los fenómenos de infertilidad, ¿no? Especialmente en los hombres por falta de movilización del espermatozoide. Entonces, en eso consiste el famoso síndrome de Cartagena. Bueno, si hablamos ahora respecto a los filamentos de actina,
Los filamentos de actina van a permitir que la célula adopte diferentes tipos de formas y funciones. Están formados por polímeros de proteína actina, están ubicados en la mayoría de las células eucariontes y son importantes para el movimiento de la célula y la contracción muscular. Normalmente los filamentos de actina son delgados y flexibles, miden hasta 7 nanómetros de diámetro, ¿no? Y tienen dos extremos importantes, un extremo positivo y un extremo negativo. Entonces, en microscopía electrónica sí se puede evidenciar un filamento de actina. Entonces, cada filamento es una cadena retorcida de monómeros de actina globular idénticos que apuntan en la misma dirección a lo largo del eje de la carrera, ¿no? Entonces, la actina y la tubulina se polimerizan mediante mecanismos muy similares. O sea, la actina también puede polimerizarse, como estamos viendo acá en esta imagen, ¿no? Hay monómeros de actina que van a ir agregándose y van a formar los filamentos de actina. Siempre el monómero de actina tiene mayor afinidad por el extremo positivo más que por el extremo negativo. Entonces, a este fenómeno se le conoce como el trampling, a esa agregación de monómeros de actina a polímeros de actina, ¿no? Y no se olviden que esta agregación es mucho más afín en el extremo positivo que en el extremo negativo y obviamente va a requerir energía para generar ese tipo de función. Hay ciertas toxinas que van a producir hongos y algunos animales, en este caso las esponjas de mar, que van a prácticamente bloquear estos microfilamentos para que puedan polimerizarse como tal. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la faloidina se une a los filamentos y los estabiliza, ¿no? Y evita su crecimiento, obviamente, o su decrecimiento. La citocalasina recubre los extremos positivos de los filamentos que impide su polimerización. La latrunculina se une a monómeros de actina e impide su polimerización. Entonces, es muy importante conocer qué medicamentos actúan específicamente en, eh, en las células específicas que van a tener una repercusión estructural. También es importante saber que hay proteínas estabilizadoras de la membrana celular que van a conectar a la actina y a las proteínas transmembrana para dar un soporte de la membrana celular, en este caso de un glóbulo rojo, por ejemplo. Entonces, añadiéndose a esta formación de una estructura de soporte, se añaden los dímeros de espectrina, que prácticamente va a amarrar, si vale el término, a las proteínas transmembranas y actinas y va a ser más estable la membrana celular para evitar que se rompa cuando pasen eh, por un capilar sinusoidal muy pequeño, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. También es importante recordar lo siguiente. La recaptación celular depende de la actina cortical. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, normalmente cuando hay un proceso infeccioso, la célula tiene que viajar, tiene que salir a través de la pared del vaso sanguíneo por un fenómeno conocido como diástasis, ¿no? Diátesis leucocitaria. Entonces, en esta diátesis, el neutrófilo tiene que migrar del torrente sanguíneo, disminuir la velocidad de su flujo a través de estos filamentos de actina que se van a unir a proteínas específicas del vaso sanguíneo que se llaman integrinas, y de esta forma disminuye la velocidad y pasan hacia afuera del vaso sanguíneo para ir a destruir el foco infeccioso. Entonces, a este fenómeno se lo conoce como diátesis leucocitaria, ¿no? Que es muy importante para combatir las infecciones. Entonces, esta actina interviene en la formación de los filipodios o de los lamelipodios, que prácticamente se van a expresar en un lado de la um,
en un lado de la célula leucocitaria y posteriormente se van a unir a las integrinas. Va a frenar la velocidad de la célula y posteriormente la va a parar y va a permitir su pasaje hacia el lado fuera del vaso sanguíneo. Entonces, las señales extracelulares pueden modificar la disposición de los filamentos de actina. Evidentemente, algunas señales nerviosas, neuroquímicas, hormonas, etcétera. La actividad de las proteínas es controlada por moléculas de señalización extracelular, permitiendo la reorganización del esqueleto, del citoesqueleto de actina en respuesta a su entorno, ¿no? Se van a modificar de acuerdo a las características de la actina. Entonces, la actina y la miosina siempre trabajan a la par, son prácticamente proteínas estructurales motoras que van a utilizar el ATP para generar energía y contracción. Entonces, acá tenemos una miosina que tiene una cabecita y una cola, más o menos mide 70 nanómetros. Entonces, acá tenemos una actina con un extremo negativo y un extremo positivo. Entonces, la miosina se une con la actina para generar movimiento por cizallamiento. Y esto es importante para que haya una buena contracción muscular, ¿no? Durante la realización de cualquier tipo de actividad, obviamente, ¿no? El músculo tiene que ejecutar movimientos de contracción y relajación mediante efectos antagónicos y con movimientos agonistas, ¿no? Músculos agonistas generan la contracción. Músculos antagonistas relajan el músculo para que no puedan chocar entre sí. Uno se contrae, el otro se relaja. Entonces, la contracción muscular es el movimiento de las células como correr, caminar, nadar, volar, que van a depender de la capacidad del músculo esquelético de contraerse con fuerza y mover diferentes huesitos. Entonces, como estamos observando, la unidad estructural y funcional de un músculo, evidentemente son las fibras musculares que están formadas por miofibrillas. Entonces, estas fibras musculares presentan varios núcleos, es polinucleado, no están ubicados solamente en la base, sino en diferentes lugares. Y las miofibrillas demuestran esta imagen en microscopía electrónica. Bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras, etc. Entonces, de este extremo a este extremo se llama línea Z, eso se llama sarcómero. Un sarcómero está formado por proteínas de miosina y también de actina, ¿no? Entonces, el grueso del citoplasma está compuesto por miofibrillas, los elementos contráctiles de la célula muscular, por ejemplo, ¿no? Una miofibrilla está formada por una cadena de pequeñas unidades contráctiles idénticas llamadas sarcómeros. Sarcómeros. Entonces, en esta imagen estamos observando lo siguiente. ¿No? En microscopía electrónica, lo que está de negro corresponde a las proteínas de miosina, a los filamentos gruesos, ¿no?, de miosina, y aquí en blanco estamos observando los filamentos delgados de actina que están pegados a estas líneas oscuras que se llaman disco Z. Disco Z. Entonces, el filamento delgado de actina está pegado al disco Z y el filamento grueso o miosina 2 pues está entre ambos filamentos de actina. Entonces, de este disco Z a este disco Z se conoce como sarcómero y más o menos mide 2.5 micrómetros, que puede alargarse hasta 3 micrómetros o puede achicarse hasta 2 micrómetros cuando haya movimientos de relajación y contracción muscular respectivamente. Entonces, los sarcómeros son las unidades contráctiles del mundo. Entonces, obviamente, para que haya un buen movimiento se va a requerir de la presencia de calcio. Este calcio va a estar almacenado en dos lugares. Uno, el retículo sarcoplásmico, el liso, y dos, también va a estar almacenado a nivel de los túbulos T. Entonces, estos túbulos T o túbulos transversos van a contener en su interior moléculas de calcio que son muy importantes para la contracción muscular, ¿no? Entonces, ahí está. La luz del retículo sarcoplásmico tiene que liberar su calcio. Los túbulos
en T transversos también tienen que liberar su calcio y esto va a generar un potencial de acción y por lo tanto contracción de las miofibrillas. Entonces dice, en las células musculares, el retículo sarcoplásmico especializada del retículo endoplasmático tiene una alta concentración de calcio. En respuesta a la excitación eléctrica que pasa a lo largo de la membrana plasmática y los túbulos, este calcio es liberado al citosol a través de canales iónicos que se abren en la membrana del retículo sarcoplásmico. Entonces, muy importante, ¿no? Hay distintos tipos de células musculares que cumplen muchas funciones. Tenemos ahí el músculo liso, el músculo cardíaco, tenemos ahí el músculo esquelético. El músculo liso se encuentra en cualquier lugar donde hay vísceras huecas que tienen en su pared músculo liso, tal es el caso del aparato digestivo, de los vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Está localizada en las paredes del estómago, del intestino, del útero, de las arterias. Presentan contracciones involuntarias lentas y sostenidas. En cambio, el músculo cardíaco, no, el músculo del corazón, forma parte de la pared del corazón que va a impulsar, va a actuar como una bomba de sangre venosa inicialmente, ¿no? Y luego una eyección de sangre arterial hacia los demás órganos y tejidos, ¿no? Y la contracción de las células musculares, ¿no? En este caso hace referencia a el músculo esquelético. El músculo esquelético prácticamente tiene gran cantidad de fibras de actina y miosina que van a mediar ese tipo de movimiento sincronizado, agonista y antagonista, agonista y antagonista. Eso es muy importante que sepan. Entonces, dentro de las recomendaciones, las presentaciones y videos, hay que hacer recuerdo, solo son de referencia, con una visión general del tema. Es muy importante que ustedes estudien el capítulo completo, revisando las imágenes, revisando los cuadros, y si es que tuviesen algún tipo de duda, algún tipo de pregunta, pueden hacerlo en el foro, en las fechas específicas por docentes para hacer la respuesta correspondiente, para darles una ayuda, ¿no? Para poderles guiar un poco. Muy bien, con esto entonces hemos terminado esta importante etapa de el tema de citoesqueleto. Espero que haya quedado por lo menos claro que el citoesqueleto es la parte dinámica de la célula que va a permitir no solamente su replicación, su alimentación, sino también va a permitir el crecimiento de la célula, la división celular, la movilización de orgánulos, la estabilización tisular, muchas de las funciones, ¿no? Como habíamos mencionado, es un tema muy apasionante, muy bonito, que deberíamos de manejarlo a la perfección. Entonces, cualquier duda, por favor, estamos presentes en el grupo para poder responderles si es que hubiese algún interrogante. Entonces, con esto me despido y conmigo será hasta la próxima.